espanto. muchos ingleses quedaron y realmente hicieron familia. Muchos, pero no, ya se habían casado antes de las invasiones inglesas. De hecho, se transforma en un arsenal la casa de ellos durante las invasiones inglesas. Y en las invasiones inglesas actuó entonces a favor nuestro. Pero por supuesto, sí, claro. Además, él había estudiado en España. En España. Él era abogado. Pero era madre. Él era marino, ¿no? Él era... Perdón, yo llegué por llegar tarde. ¿Ella era Por ahí la criolla madre o gallega. era europea? No, ella era criolla, ella era hija de una criolla y de un español. Y él, cuando él tiene 10 años, muere el padre y la madre se mete en un convento de clausura. Bueno, la cuestión es que lo mandan en el 16, decía, a buscar el reconocimiento de Estados Unidos. Cuando él puede llegar a Madison es en el mes de agosto, que es verano, y Madison está de vacaciones y no lo recibe. Una de las cosas que iban a hacer era contratar fragatas y hombres que vinieran al Río de la Plata. Y él contrata una fragata polaca. Cuando se enteran acá, lo destituyen en el acto. ¿Qué teníamos los polacos? No teníamos nada con los polacos. El hecho es que él no estaba autorizado. Él no estaba autorizado a contratar. De todas maneras ya había perdido la salud psíquica y le llegan las noticias a Mariquita, y Mariquita le escribe al ballet de él esta carta. ¿Pero realmente enloqueció o le leyeron una? No, enloqueció. 26 de mayo de 1817. Querido Joaquín era el ballet. Yo espero que habrás recibido mis cartas en contestación a las que me mandaste con Madama Avelina y que te estarás arreglando para venir con Martín, pues he pensado que será lo mejor después de lo que me dices. No quiero cansarte con la relación de lo que me han hecho llorar y sentir tus cartas. Como espero verte pronto, hablaremos de esto. Te mando una segunda letra de cambio por 500 pesos. Te encargo comprar para el viaje todo lo que sea preciso para que Martín sea bien cuidado. Quiero decirte, café, azúcar, algunos bizcochos, dulce, algunas cosas que tú sepas le puedan servir sin atenerse a lo que le darán en el buque, porque los buques mercantes no son como los de la guerra, donde se come y en abundancia. Así compra todo lo que puedas para que lo tome a la hora que quiera, sin tener tú que andar pidiendo. Te encargo también que le hagas hacer una levita de paño buena y un frac, 2 docenas de camisas, para que lo mudes muy a menudo, corbatas, pantalones y todo lo demás. Cuidado que no lo traigan mal vestido, sino como yo lo vestía cuando estaba aquí bueno. En nada, Joaquín, quiero que lo traten como a un débil enfermo, sino como a mi marido. Así arregla todo lo demás de suerte que puedas traerlo. Mi apoderado te dará el dinero que necesiten para todo. Toma 1 o 2 hombres, si les son precisos para su servicio, que te ayuden. Cuidado, Joaquín, no permitas que nadie se aproveche de su extenuación, y si le falta la paciencia y tienen el atrevimiento de no obedecerlo en todo, tendría bastante valor para matarlo. Cuídalo mucho, buen Joaquín, que yo te lo recompensaré. Te encargo también que le hagas componer el pelo. Hazle una peluca que le abrigará mejor que un gorro y es más decente. Todos tus amigos te mandan muchas memorias. Te he mandado muchas cartas de Mauricia. Todos los de casa viven y lo mismo que los dejaste. Solo Ángela ha muerto. Mis hijos te dan 1000 memorias, todos buenos y muy altos. Cuida de aprovechar la primera ocasión que se presente para venir, que sea en un buen buque. Te agradezco mucho los cuidados que tienes con Martín. Está cierto que te lo sabré recompensar. María Sánchez de Thompson, en Estados Unidos. Se embarca. ¿Cuántos hijos tuvo? Ya había tenido hijos. Había tenido 5 hijos. Bueno. Clementina, Magdalena, Florencia, Albina y Juan. Eran chicos. Él se embarca hacia Buenos Aires y bueno, ustedes saben que se muere en el viaje, o sea que nunca llega. En 1819 llega la noticia de que el hombre había sido arrojado al mar porque se había muerto, pero para ese entonces Mariquita ya tenía un consuelo, desde hacía un año, que era Mendeville. Era un francés que había llegado a Buenos Aires corrido por un mal duelo en Francia, que tenía 6 años menos que ella lo conoce porque este señor llegó, no tenía nada y se dedicaba a dar clases de música, y Mariquita lo descubre y se enamora y hacen un casamiento que es conveniente para los dos, aunque tiene un enorme costo psíquico para Mariquita porque no era un buen marido. Pero hay una transacción en ese matrimonio. Por un lado, él obtiene
todos los favores que las relaciones de Mariquita y el dinero de Mariquita le pueden proveer. Ella, por otro lado, consigue que a él lo nombren cónsul de Francia y a ella le abre una puerta nueva, ¿no? En cuanto a las posibilidades de sus relaciones con Francia. Francia siempre era un modelo para Argentina. El casamiento con Mendeville fue un verdadero escándalo. Primero porque eran amantes desde hace un año. Y la sociedad siempre sabía estos chismes. La gente se las arreglaba para saber qué pasaba en las alcobas. Por otro lado, ella se casó a los 9 meses, no guardó luto. En aquella época, ustedes recuerdan, las mujeres vestían de negro, después vestían de violeta, después vestían de gris. Y al final de 2, 3, 4 años se casaban si se tenían que volver a casar. Ella a los 9 meses se volvió a casar. Y encima él era 6 años menor que ella, que en aquel momento era sumamente escandaloso. Entonces todo le jugaba en contra. Él fue un muy mal administrador de la fortuna. El primero había sido malo, este fue mucho peor. Tuvo 3 hijos, el más chiquito muere a los 13 años. Ella cuando se casó con este hombre, Claro, más o menos. ella cuando se casó tenía 30 justo. Era joven, sí, era joven. Era joven, pero hay que pensar que estamos hablando Sí, para esa del época. 820 cuando se casó. 1820 cuando se Siglo casó. XIX. Y se morían en los 60, en esa época. Ella murió a los 84. Había gente que moría más joven. Mira, había gente que moría joven y había gente que moría muy longeva. Es bastante complicado sacar cuál es el promedio de edad en ese momento. Yo, por los documentos que trabajo del siglo XVIII, XIX, me encuentro que aunque la gente llegaba a edades muy longevas, pasaban los 90, 80 y pico. Otros también morían muy jóvenes porque morían en batalla. Entonces por ahí a los 13 años, 14 años morían. Yo les contaba que Mariquita había tenido 5 hijos con el primer marido. Y el casamiento con Mendeville, que duró hasta el año 35 nada más, le posibilitó también ciertos favores a los hijos. ¿Por qué? Porque la hija mayor, Clementina, se casa con un socio de Mendeville y se va a vivir a Francia. Esa era la hija Clementina. La segunda hija, que es Magdalena, se casa con un marino bretón y también se va a vivir a Francia. Juan se va a estudiar a Francia y vive en la casa de la hermana de Mendeville. La menor de las hijas, Albina, se casa con un comerciante catalán y se va a vivir a Barcelona. Y la única que queda acá en Argentina es Florencia, que se casa con una persona de rancia estirpe, pero queda viuda enseguida, entonces se queda viviendo con la madre en Montevideo, acá o en Montevideo, cuando Mariquita tiene que exiliarse en Montevideo. Además hubo otro problema con Mendeville. Mariquita, como es sabido, era unitaria. Ella simpatizaba con la causa unitaria. Mendeville tenía tratos con la causa federal, a tal punto que en algún momento, Por razones económicas. por razones económicas y por simpatías. A ver, cuando esto se lee, hola. Cuando esto se lee desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, donde quedó la documentación, lo que se ve es que Mendeville decía: yo, metiéndome en este tema de los federales, consigo información, consigo que me tengan confianza, sumar puntos para la causa francesa. Ahora, Mendeville no era un hombre de una moral intachable, entonces, ¿qué provecho sacaría? Es una duda. Por ejemplo, cuando hay un problema entre los mismos federales, que se dividen en 2 bandos, él trata de conseguir que se presenten elecciones, esto es en el 33, con una sola lista. Y realmente él hace la mediación, pero Mariquita era unitaria. Entonces uno piensa cómo jugaba este matrimonio, si realmente a Mariquita eso le molestaba o no, porque sabía que también ampliaban el círculo de posibilidades y de contactos y de ganancias que podían tener a través de... No me refiero a ganancias económicas. ¿Eran todos unitarios los padres? En ese momento no había unitarios. Claro, no había una forma. Ella, claro, ella después nace o sea, desarrolla su vida cuando se van a dar las luchas de la independencia. Sí. Y después, bueno, el problema entre unitarios y federales. Vivió todo. Vivió todo. Vivió todo. Sí. Ella era íntima amiga de Rosa, entonces es famoso que cuando pide el pasaporte para irse a vivir a Montevideo, Rosa le dice: ¿por qué te vas, Mariquita? Porque te tengo miedo, Juan Manuel. Ellos tienen una relación muy especial. Hay una anécdota que cuenta que una oportunidad Juan Manuel da una fiesta y ella se va vestida de celeste. Era un insulto ir vestida de celeste. Entonces, si no le vero, ven trovato, ¿no? Dicen que Juan Manuel la ve entrar de celeste y le dice: ¿pero cómo te me venís vestida de celeste, Mariquita?
Y Mariquita lo mira y le dice, para hacer juego con tus ojos, Juan Manuel.